La diapositiva. Buenas noches, mis estimados y apreciados alumnos. En esta oportunidad, este es nuestro segundo encuentro síncrono dedicado a dilucidar un poco sobre las unidades 3 y 4. Temas bastante complejos, pero vamos a tratar en este momento de hacerlo lo más sencillo posible. Fíjense, vamos a dar inicio explicando, detallando que el ordenamiento jurídico registral y notarial se vincula directamente eh, con la administración pública venezolana. No solo porque su servicio se articula con el aparato estatal, sino porque se inscriben en la órbita del derecho administrativo al configurarse como un conjunto de actividades públicas sometidas a la organización, control y principios del Estado, como cuáles legalidad, eficiencia, publicidad, seguridad jurídica. La relación entre ambas dimensiones puede desarrollarse desde tres ejes principalmente: el estatus jurídico de los registros y notarías, con la administración pública y función instrumental de la seguridad jurídica. En cuanto al régimen jurídico de los registros y notarías dentro de la administración pública, el marco venezolano, el ordenamiento registral y notarial, se integra en el sistema jurídico administrativo a través de normas como la Ley de Registro y Notarías, en Gaceta Oficial, Gaceta número 6668, si mal no recuerdo, del 16 de diciembre de 2021 y anteriores decretos con rango, valor y fuerza de ley de registro público y del notariado. Estas normas fijan la organización, funcionamiento, competencia y administración de todos los registros principales y notarías, registros públicos y mercantiles, así como las notarías, precisando que tales organismos actúan bajo la órbita de la administración pública, como se los dije en principio, aunque no siempre como dependencias burocráticas clásicas. Bajo la doctrina clásica, vamos a pasar aquí la lámina. Bajo la doctrina clásica, la notaría y el registro son funciones públicas de carácter administrativo, aunque con peculiaridades. Fe pública, organización mixta, público-privada, autonomía de gestión económica, lo que justifica ubicarlas en el capítulo de servicios públicos reglamentados dentro del derecho administrativo, y esto es importante que ustedes lo tengan presente. Tal posición se reafirma en cuanto se exige control estatal, es decir, supervisión, reglamentación, disciplina, sin que el Estado asuma, por supuesto, la titularidad plena de los ingresos ni la dirección cotidiana del servicio, lo que se traduce en una gestión privada de la función pública. En cuanto a la vinculación material con la administración pública, el ordenamiento registral y notarial eh, constituye un instrumento básico de seguridad jurídica y transparencia para la actuación del Estado y la colectividad. La inscripción de actos en el registro, por ejemplo, derechos reales, dominio, hipoteca, personas civiles, contratos mercantiles y la autorización de instrumentos notariales, habilitan a la administración identificar titulares reales y derechos vinculados a bienes, lo que es esencial para la recaudación tributaria, el ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad. Garantizar la oponibilidad y la publicidad de actos jurídicos, reduciendo riesgos de fraude y conflictos en decisiones administrativas, es decir, concesiones, licencias, certificaciones registrales para trámites ministeriales, registros civiles, comerciales o inmobiliarios. Entonces, fíjense, desde la perspectiva del derecho administrativo contemporáneo, la actuación registral y notarial se asimila a la actividad material de la administración,
Esto quiere decir que no solo produce decisiones típicas, es decir, actos administrativos, sino que prepara y asienta la realidad jurídica, derechos, personas, bienes, sobre la cual se fundan las políticas públicas y la potestad administrativa. En cuanto a la estructura del administrativa del sistema registral y notarial en términos de organización administrativa, el ordenamiento registral y notarial prevé una jerarquización descentralizada, compatible con la lógica de la administración pública nacional y regional. Y así se habla de su estructura. Iniciamos con los registros principales, públicos y mercantiles, con una organización central y eventualmente registros territoriales, distribuidos por entidades federales, sujetos a reglamentos de administración, procedimientos y control de calidad. Las notarías como oficinas públicas que, aunque con cierta autonomía gestionaria, se integran en el sistema de servicio público notarial con supervisión estatal y responsabilidad civil encargada con mejor dicho, engarzada con la responsabilidad del Estado. El diseño implica que, en cierto modo, la administración pública no solamente va a regular, sino que va a coordinar y supervisar toda esa actuación notarial y registral, asegurando que se respeten todos los principios vistos en la unidad 1, principios constitucionales como el principio de legalidad, de igualdad, de proporcionalidad, entre otros también importantes, y administrativos como por ejemplo el de eficiencia, transparencia, eficacia, lo que ubica explícitamente al ordenamiento registral y notarial dentro del ordenamiento administrativo reglamentario contemporáneo. En cuanto a la función de intermediación entre el derecho civil y administrativo, bueno, finalmente el procedimiento registral y notarial cumple una función, vamos a ver si lo tengo aquí, una función de intermediación entre el derecho civil, es decir, entre actos y contratos de las partes privadas, y el derecho administrativo, que ejerce el control público, registro obligatorio, publicidad y oponibilidad, lo que refuerza su inserción en la administración pública. La ley de registros públicos y notarías, por ejemplo, no solo va a regular la estructura de los registros y notarías, sino que también habilita la inscripción de todos aquellos actos y contratos para que estos adquieran efectos frente a terceros, lo que hablábamos en la unidad 1 y 2, erga omnes. ¿Ok? Eh, y ante la administración, lo que convierte al registro y al notario en intermediarios jurídicos obligados en la relación entre el ciudadano, la colectividad y el Estado. En términos de la doctrina venezolana, el sistema registral y notarial se define como aquel conjunto de normas que van a organizar y regular la actividad pública de registro y notarial con fines de seguridad jurídica, libertad contractual y legalidad de los actos. Aspectos estos que se encuentran estrechamente vinculados con las garantías del mecanismo administrativos y con la efectividad de los derechos fundamentales. ¿Cómo se organiza el registro principal en Venezuela? ¿Cuáles son las funciones principales de los notarios públicos? ¿Qué actos son inscribibles en el registro público según la ley? ¿Cuál es la relación del notariado con el derecho administrativo? ¿Cuáles son las sanciones por irregularidades registrales o notariales? Bien. El registro principal y el notariado en Venezuela se organiza dentro de un esquema de administración pública especializada, sujeto obviamente a la ley de registros y notarías y al decreto con fuerza de ley del registro público y del notariado, cuya estructura
jurídica y disciplinaria pueden sistematizarse en los 5 puntos que plantea. Entonces, primero, organización del registro público. Eh, el registro principal se organiza como, vamos a ver aquí, aquí vamos a ver la distribución de la carga a registrar. Fíjense. El registro principal se organiza como un órgano central con capacidad de extenderse territorialmente mediante registros territoriales, según disponga el reglamento aplicable. En efecto, el artículo 65 de la Ley de Registros y Notarías establece que la organización del registro principal podrá estar integrada por registros territoriales y por un registro principal central cuya estructura se define en el reglamento correspondiente que fije competencias, niveles jerárquicos y procedimientos internos. En la práctica, la estructura cuenta con un nivel central, es decir, una dirección o despacho superior, que fija políticas, criterios de calificación y métodos de control, y niveles descentralizados, es decir, oficinas regionales y locales que ejecutan las inscripciones, trámites y certificaciones. Todo ello bajo lo que yo llamo el paradigma de la seguridad jurídica y publicidad de todos aquellos derechos inscritos. Entonces, la doctrina venezolana caracteriza a este órgano como servicio público especializado, en el que la administración pública no solamente organiza, sino que supervisa la actuación de los registradores. Bien. Aquí en esta diapositiva establezco el nivel jerárquico, competencia material, función estratégica del registro principal y del registro subalterno. El registro principal, como ya se los hice, ya hice la connotación, es un órgano superior jurisdiccional, concentra legalización y control central. Los registros subalternos, oficinas de segundo grado, territoriales, municipales. En cuanto a la competencia material, actos de mayor complejidad, dominio, personas jurídicas, gravámenes inmobiliarios. Los registros subalternos, inscripciones menores, certificaciones locales, recopilación documental. Y la función estratégica, bueno, en cuanto al registro principal, racionaliza la carga, concentra decisiones de máxima trascendencia patrimonial. Ojo con esto de suma importancia. Los registros subalternos facilita el acceso local, remite casos complejos a la oficina central. Bien. Y en esta otra diapositiva están las competencias clave del registro principal. Fíjense. eh, en cuanto a las funciones principales de los notarios públicos, ¿verdad? Esto se encuentra establecido en el artículo 74 del Reglamento de Notarías Públicas. Entonces, las funciones principales de los notarios públicos se deriva del decreto con fuerza de ley del registro público y del notariado y del reglamento de notarías públicas, que van a delimitar su rol como funcionario público de fe. En términos esenciales, el notario tiene como eje central la de dar fe pública de actos, contratos e instrumentos, autenticando la voluntad y el consentimiento de las partes y garantizando la autenticidad de los documentos, de todos aquellos documentos que se inscriban. ¿Ok? Entonces, como les decía, concretamente este artículo 74 y el artículo 10 del Reglamento de Notarías Públicas enumera entre las atribuciones principales las siguientes. Primero, dar fe pública de documentos, contratos y negocios jurídicos de naturaleza unilateral, bilateral o plurilateral. Otorgar poderes, sustituciones, renuncias y revocatorias, salvo las que se realicen en el marco de expedientes judiciales. Y otra connotación importante es la intervención en la autenticación de firmas, reconocimiento de extrajudiciales y certificaciones de documentos. Bien, la doctrina administrativa subraya que el notario
al ejercer estas funciones, colabora de cierto modo con la administración pública. ¿En qué? En la validación de actos jurídicos sin necesidad de intervención judicial inmediata, lo que incrementa la eficiencia y seguridad del sistema normativo. En cuanto a los actos inscribibles en el registro público, según la ley, aquí hay que establecer que son actos inscribibles en el registro público, los actos de la norma registral, que califica como derechos reales, personales o contractuales con relevancia jurídica transindividual y que la ley expresa o implica como actos para la publicidad registral. En este sentido, el artículo 66 de la Ley del Registro Público y de las Notarías establece un catálogo mínimo de actos inscribibles en los que les voy a destacar los siguientes. Actos y contratos relativos a dominio, gravámenes y cargas sobre inmuebles, incluidos compraventas, hipotecas, usufructos, servidumbres y otros derechos reales inmobiliarios. Constitución, modificación y disolución de personas jurídicas, civiles y mercantiles, así como sus actas y estatutos cuando ello está previsto por la ley. Obligaciones ligadas a bienes inmuebles como penas convencionales, medidas asegurativas, y otros gravámenes que de alguna manera afecten la esfera patrimonial del tercero de buena fe. Además, el artículo 48 exige que toda inscripción relativa a inmueble o derecho real contenga información mínima, es decir, la naturaleza del negocio jurídico, identificación de las partes, descripción del inmueble, cargas y limitaciones, lo que va a reforzar ese carácter de instrumento de seguridad jurídica y publicidad registral. Muy bien. Relación del notariado con el derecho administrativo. Vamos a ver aquí la... Ok. La relación del notariado, del notariado, bueno, esta lámina ya se la expliqué, eh, se predice desde dos planos, estatus funcional y con la administración pública. En el plano primero, el notario es, viene siendo un funcionario público que ejerce la fe pública por delegación del poder estatal, lo que asimila en buena doctrina latinoamericana a un órgano administrativo, no jerárquicamente integrado al aparato burocrático, sino sometido a control y supervisión, de acuerdo a lo que establecí anteriormente. En el plano segundo, el notario eh, participa en la actividad material de la administración al garantizar la autenticidad de documentos, la legalidad de actos y preparación de hechos jurídicos que luego se incorporan al sistema registral y tributario. Eh, en cierto modo, hay doctrina que admite que el notario, al certificar la forma y la voluntad de los actos, contribuye a que la administración pública pueda operar con certidumbre jurídica, reduciendo litigios y facilitando la ejecución de políticas públicas, por ejemplo, en materia de propiedad, de comercio y recaudación. Ujú. Sanciones. eh, Vamos a ver aquí en esta lámina. En cuanto a las sanciones, el régimen disciplinario de las irregularidades registrales y notariales se articula con la ley del derecho público registral y del notariado y el reglamento de notarías públicas y algunas otras normas complementarias, ¿bien? Que establecen responsabilidades administrativas
civiles y penales en el ámbito administrativo. El notario o el registrador puede incurrir en cargos por omisión de la fe pública. ¿Ok? Em, Como por ejemplo no dejar constancia del cumplimiento de requisitos legales, faltar a la debida diligencia en la recepción de documentos o eludir formalidades registrales. También tenemos aquí las infracciones en el manejo de protocolos, como la negativa a prestar testigos, la falta de depósito, conservación de documentos o la utilización indebida de instrumentos. Tienen una responsabilidad civil porque las sanciones previstas según la normativa y la doctrina van desde amonestaciones y multas hasta la suspensión temporal de la actividad notarial o registral y en casos graves, la destitución o la inhabilitación funcional. Además, obviamente, como aquí lo señalo en la diapositiva, de responsabilidad civil por daños provocados y la eventual responsabilidad penal por delitos de falsedad, abuso de crédito u otros delitos contra la fe pública. El sistema registral y notarial en Venezuela se estructura como una pieza fundamental del engranaje estatal, rigiéndose por normas que de alguna manera aseguran la fe pública e incluye la seguridad jurídica. Entonces, aquí les voy a detallar algunas respuestas basadas en la doctrina y en y la investigación de estas unidades. El primero es el vínculo del sistema registral en la administración pública. Entonces, en este sentido, el sistema registral se vincula, como lo he venido mencionando, directamente con la administración pública porque sus servicios se inscriben en la órbita de derecho administrativo, ¿verdad? Configurándose como actividades públicas sometidas a la organización, control y principio del Estado. Entonces, en relación a este punto se manifiesta a través de tres ejes principalmente. Primero, la intervención normativa y orgánica. El sistema se rige por leyes, como la Ley de Registro y Notarías, que establece que estos órganos actúan bajo la supervisión de la administración pública, aunque posean autonomía de gestión económica. Servicio público reglamentado. La doctrina ubica los registros y notarías como servicios públicos donde el Estado ejerce el control, supervisión, reglamentación y disciplina, a pesar de que pueda existir una gestión privada de la función pública. Instrumento de políticas públicas. El registro permite a la administración identificar titulares de derechos sobre bienes, lo cual, pues, obviamente es esencial para la recaudación tributaria. Hay una supervisión centralizada. ¿Por qué? Porque todo sistema está bajo la coordinación del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, sus siglas SARE, el cual planifica, inspecciona y controla las oficinas registrales y notariales de todo el país. Entonces, en cuanto a las diferencias claves entre documentos registrales y notariales, tenemos, ah, vamos a ver si lo tengo aquí. Ok, fíjense. La función probatoria, vamos a ver si la tengo aquí. Bueno, aquí ya habíamos hablado de los delitos. Aquí vamos a hablar de la cadena de valor jurídico, que es lo que estoy desarrollando. Además, hay una función probatoria. El documento notarial constituye prueba plena de voluntad. El asiento registral como puente, porque mientras que el notario
autentica el acto el registrador que realiza el asiento registral. Y es muy importante que ustedes tengan esa distinción en lo que hace el notario y en las funciones que cumple el registrador. Aquí vamos a hablar, vamos a ver si esto todavía sigue aquí. Ok, ya estas causas de sanción, las sanciones por irregularidades en el ejercicio registral. Tenemos que se incurre en irregularidades por omisiones de la fe pública, por no verificar requisitos legales, falta de diligencia, etcétera. Los tipos de sanciones administrativas, en este sentido, las medidas van desde amonestación, multas, hasta la suspensión temporal, que ya lo discutimos. Bien, aquí vamos a destacar preguntas importantes. A ver, ¿dónde está esto? Vamos a destacar unas preguntitas importantes. Eh, diferencias entre registros y notarías, perdón, diferencias entre registro principal y registros subalternos. Tenemos, pudiéramos establecer allí que el registro principal o registro central es el órgano superior, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Los registros subalternos vendrían siendo territoriales. ¿Qué otra? Vamos a ver aquí, ¿qué más les puedo plantear aquí? Bueno, yo creo que aquí establecimos lo más importante. Fíjense que en esta diapositiva les planteo lo que es el asiento registral. Entonces, un asiento registral es la concreción técnica, es decir, el acto de incorporar un documento notarial registral en el libro público, es decir, la transcripción literal o mecánica de ese asiento. El efecto es un trato de cadena. ¿Por qué? Porque sirve de soporte inalterable para la cadena de gravámenes y derechos históricos sobre el bien. ¿Cuál es el primer efecto? Oponibilidad, que es lo que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque genera efectos inmediatos frente a terceros y presunción de exactitud jurídica. Entonces, esto se puede reducir en que este asiento transforma un simple texto autenticado en un estado registral fehaciente. ¿Bien? Ok, vamos a ver qué más les puedo dar acá. Ya establecimos lo que es un asiento registral. A ver qué más hay aquí. Fíjense, en cuanto a las sanciones por irregularidades, que es algo que tiene connotación importante, es las sanciones en el ejercicio registral. Fíjense. El régimen disciplinario para registradores y notarios se articula con el decreto con fuerza de ley del registro público y del notariado y normas complementarias. Entre las sanciones más importantes tenemos causas de sanción como por ejemplo eh, cuando incurren en irregularidades por omisiones en la fe pública, es decir, no verificar todos esos requisitos legales. Fíjense que hay una situación bastante delicada y es notoria y pública entre los que estamos en ese ámbito. En cuanto a esa documentación que se presenta ante los registros y notarías,
que casi todos esos trámites lo están haciendo internamente y no hacen una revisión exhaustiva de los mismos. Y tanto el registrador como el notario, incluyendo el abogado que visa ese tipo de documentos, tienen responsabilidad civil, administrativa y penal. Entonces hay que tener en consideración que un documento mal hecho, sin tomar las previsiones exhaustivas del caso, como la verificación del bien inmueble, que quien va a vender es el verdadero titular del mismo, que no haya ningún tipo de gravámenes, hipotecas sobre ese bien inmueble, su ficha catastral al día, sus solvencias al día, etcétera, etcétera. Es importante que los abogados hagan una revisión exhaustiva de esa documentación porque acarrea este tipo de sanciones. Sin embargo, aquí estamos hablando básicamente de las sanciones o irregulares en el ejercicio registral venezolano. ¿Bien? Las sanciones más graves allí, en caso de extrema gravedad, se procede obviamente a la destitución o inhabilitación del funcionario. Bien. Algo importante que me gustaría destacar además, porque nos quedan 10 minutos todavía, eh, es lo siguiente. ¿Cuál es la función del SAREN en la supervisión de los registros? El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, actúa como el órgano de máxima supervisión del sistema encargado de la planificación, organización, administración, coordinación, inspección y vigilancia, y además control de todas las oficinas registrales y notariales del país. Sus funciones específicas incluyen definición de políticas, es decir, que la Dirección General del SAREN establece las políticas y todos aquellos lineamientos y procedimientos generales que rigen a los registros principales públicos, mercantiles y notarías. También tiene dentro de sus funciones específicas inspección y vigilancia. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Registros y Notarías, el SAREN es el ente central responsable de velar por la legalidad y el correcto desempeño de los funcionarios en el ejercicio de la fe pública. También tienen una coordinación jerárquica. ¿Por qué? Porque supervisan a los registros subalternos o territoriales, asegurando que se cumplan los principios de transparencia y eficiencia en toda esa gestión del servicio público. En cuanto a los requisitos, los vimos anteriormente. Las atribuciones de los notarios se encuentran establecidas en el artículo 74 de la ley en comento. Bien. Eh, Consideraciones importantes para de alguna manera cerrar este tema, los temas de las unidades 2 y 3. Es importante, esto ya es un poquito fuera de la materia, pero es importante que ustedes, la realización de las actividades somativas son actividades tipo cuestionario, donde uno prepara un cuestionario hilado con las unidades que se encuentran colgadas en su aula virtual y que ustedes en esos cuestionarios pues desarrollan esas connotaciones importantes. Sean responsables, y siempre se los digo, sean responsables en el uso adecuado de todas esas herramientas tecnológicas que ahorita nos facilitan muchísimo esa tarea diaria académica. ¿Ok? Sean responsables. Lean, investiguen, vayan más allá, porque una pregunta se ve pequeña y la respuesta inclusive se ve pequeña. ¿Ok? En ese tipo de cuestionario, pero va más allá. Esas preguntas se convierten en un desarrollo exhaustivo investigativo que ustedes deberían realizar constantemente. ¿Ok? Bueno, pues entonces ya se nos acorta el tiempo de estas unidades. Vuelvo y les repito, son unidades bastante complejas, tienen muchísimo material. Mi consejo académico es que revisen exhaustivamente sus unidades. Esas unidades son cuatro que componen esta materia de derecho registral y del notariado, perdón. Y bueno, quedo aquí atenta a cualquier situación académica, sugerencia
alguna duda que ustedes tengan, inclusive para responder sus cuestionarios a través del aula virtual. Bueno, antes de culminar, pues reitero nuevamente mi disposición de apoyo para que ustedes gestionen esta trayectoria académica con éxito y con el cumplimiento de una premisa que siempre la traigo a colación, que es esa construcción positiva y significativa de conocimientos. Los conocimientos no se van, no se vislumbran, no se vuelve nada, en la nada, no, eso queda con nosotros. Bueno, entonces pues no me queda más que despedirme. Tengan un feliz y bendecido fin de semana. Estoy atenta a cualquier situación académica por el aula virtual y quedo pues a su entera disposición y a sus órdenes. Espero que puedan ver eh, el audio, aquellos participantes que no pudieron conectarse. Feliz noche. Gracias.